A veces, lo más extraordinario llega envuelto en lo más simple. Un abrigo raído. Un bolso de tela gastado. Un manojo de libros que olían a tiempo detenido. Yo no buscaba nada. Solo iba de regreso a casa después de una semana cualquiera, con la cabeza llena de pendientes, de rutinas, de cansancio, como casi todos los viernes al final de la tarde. Pero ese día había algo distinto en el aire. Estaba por llover. Lo noté en el olor del asfalto caliente, en las nubes que comenzaban a cerrar el cielo. Y fue ahí, en una esquina cualquiera de una avenida cualquiera, que la vi. Una mujer mayor, sola, esperando el camión. Tenía los brazos llenos de libros viejos y las piernas temblorosas. Y aún así, su postura era firme, como si llevara el peso de algo mucho más grande que esos libros. Algo en mí se detuvo. No suelo ofrecer aventones a desconocidos. Nunca lo hice. Pero ese día, algo en su mirada me recordó a alguien. Bajé el vidrio del coche. Me incliné hacia el asiento del copiloto y le dije, ¿va hacia el centro? Si gusta, puedo llevarla. Ella dudó. Me miró como si pudiera ver dentro de mí, como si buscara en mi rostro algo que no recordaba. Y entonces, sonrió. Una de esas sonrisas que no se usan todos los días. Una que viene desde lo más profundo del alma. Subió al auto con dificultad, cuidando cada libro como si se tratara de un tesoro. No hablamos durante los primeros minutos. Solo se escuchaba la lluvia comenzando a caer, suave al principio, como una canción lejana. Fue ella quien rompió el silencio. Gracias, joven. Hoy iba a ser un día difícil para mí. Y usted lo cambió todo. Le respondí con una sonrisa y un leve asentimiento. No sabía qué decir. Solo sabía que había algo en esa señora, que me hacía sentir una nostalgia que no sabía de dónde venía. ¿Es profesora? Pregunté, al ver los libros de pedagogía y literatura en su regazo. Ella se giró hacia mí, sorprendida. Lo fui. Muchos años. Pero ya casi nadie recuerda eso. Ahí, algo se encendió en mí. Una imagen. Una voz. Un aula. Pero aún no podía unir las piezas. Ella siguió hablando. Y cada palabra suya era como una nota olvidada de una canción que alguna vez me hizo llorar. Dicen que los maestros solo enseñan. Pero no es cierto. También sanamos. También abrazamos. También lloramos con nuestros alumnos cuando nadie más los escucha. Sus palabras me erizaron la piel. Había una verdad en ellas que no se aprende en los libros. Una verdad vivida, sufrida, celebrada. Yo aún no sabía quién era ella. Pero algo me decía que no era casualidad. Y si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos que no pueden ser olvidados. Seguimos avanzando por la ciudad. La lluvia comenzó a golpear con más fuerza el parabrisas, y las gotas parecían acompasar cada pensamiento que me nacía con su presencia. Ella miraba por la ventana, como si cada calle tuviera un recuerdo guardado, como si cada esquina le contara algo que yo no podía escuchar. ¿Por qué fue un día difícil? Le pregunté, con suavidad. Se tomó un segundo. Hoy es el aniversario de mi retiro. Hace justo 20 años que salí por última vez de un aula. Me quedé en silencio. Yo enseñaba porque era lo único que sabía hacer, continuó. Lo único que amaba hacer. Pero con los años, uno comienza a desaparecer de la memoria de los demás. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Me imaginé a mí mismo en su lugar, y sentí un vacío imposible de llenar. ¿Nunca más volvió a una escuela? No, dijo, sacudiendo la cabeza. Y creo que está bien. Uno no debe aferrarse demasiado. Pero a veces, solo a veces, me pregunto si dejé algo de mí en alguien. La vi cerrar los ojos. Y por un segundo, juro que reconocí ese gesto. Era un gesto que conocía de algún lugar. De alguien. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Pero no dije nada. Ella continuó. Hubo un niño, uno en particular, que me marcó. Era diferente. No hablaba como los otros. No corría como los otros. Pero su mente era un universo completo. Sentí un escalofrío. ¿Cómo se llamaba? Pregunté, sin pensar. Ella me miró y sonrió, como si supiera algo que yo no. No me acuerdo del nombre, pero recuerdo sus ojos y su manera de observar el mundo, como si entendiera cosas que nadie más comprendía. Respiré hondo, porque comencé a sentir
que esta historia no era solo de ella. También era mía. ¿Y qué pasó con ese niño? Un día, dejó de venir. Me dijeron que lo cambiaron de escuela. Nunca más supe de él. Pero cada vez que veía una hoja caer de un árbol, lo recordaba. Él amaba el otoño. Decía que era la única estación que enseñaba a soltar. Mis manos apretaban el volante. Mis pensamientos corrían como nunca. Porque yo fui ese niño. No había dudas. El niño autista que nadie entendía. Que vivía en su mundo. Que era más callado que el silencio. Pero que encontró, por un breve instante, un refugio en la voz de una maestra. Ella. ¿Y si ese niño todavía la recuerda? Pregunté, sin poder mirarla a los ojos. Ella me miró con ternura, como si aún no supiera quién era yo, pero ya comenzara a sospecharlo. Sería suficiente para mí, dijo, con lágrimas contenidas. Porque hay maestros que no enseñan con palabras, sino con presencia. Y justo ahí, me detuve en un semáforo. El silencio se volvió denso. El aire, sagrado. Volteé lentamente hacia ella. Y con voz temblorosa, dije, yo era ese niño. Sus ojos se llenaron de agua. Pero no lloró. Solo me miró. Me tocó la mano con una delicadeza que solo tienen quienes han entregado su vida a otros. Y dijo, sabía que había algo en ti que no podía olvidar. Si eso te tocó de alguna forma, deja una palabra en los comentarios. Una palabra que tu maestro jamás olvidaría. No hablamos durante los siguientes minutos. Ella miraba el camino. Yo, los recuerdos. Mi mente era una tormenta de imágenes, como si la infancia volviera a mí de golpe. La carpeta azul que siempre llevaba bajo el brazo. Las hojas con dibujos mal hechos. Las palabras que no podía pronunciar frente a otros, pero que con ella sí salían. ¿Sabe? Le dije con voz suave. Nunca le di las gracias. Ella sonrió. Cerró los ojos. Y por primera vez en todo el trayecto, sentí que descansaba. No hace falta, respondió. Uno enseña sin esperar aplausos. Pero no te imaginas lo que significa escucharlo. Sus palabras eran una caricia al alma. Y entonces me atreví a preguntar, ¿por qué llevaba todos esos libros hoy? Ella bajó la mirada y acarició las tapas gastadas con cuidado. Son lo único que me queda. Pensé en donarlos, pero no pude. Cada página tiene mi letra, mi olor, mi historia. Son mi voz cuando ya no pueda hablar. Guardé silencio. Hoy fui a despedirme de ellos, dijo con calma. Es tonto, lo sé, pero cuando pasas décadas enseñando, tus libros se vuelven más que papel. Se vuelven parte de ti. El coche avanzaba lento, como si el tiempo mismo supiera que lo que estábamos viviendo no debía terminar tan pronto. Y entonces llegamos. Era una casa humilde, con un jardín lleno de hojas secas, como si el otoño se hubiera instalado allí para quedarse. ¿Puedo ayudarla a elevar los libros? Pregunté. Ella asintió. Entramos. El interior olía a madera antigua, a café con pan dulce, a recuerdos guardados en silencio. En una esquina, una mesa con fotos viejas. Una en particular me detuvo. Era un grupo de alumnos, todos sonriendo. Y en el centro, yo, más pequeño, más tímido. Pero allí estaba. Ella se dio cuenta. No pensé que aún tuviera esa, dijo, acercándose. Fue uno de mis últimos grupos. El más difícil, pero también el más inolvidable. ¿Puedo tomarle una foto a la foto? Pregunté, conmovido. Claro, es tu historia también. Nos sentamos a tomar café. Ella me contó anécdotas que mi memoria había escondido. Nombres de compañeros. Juegos en el recreo. El día en que recité un poema sin errores por primera vez. Y entonces me mostró algo más. Una caja con cartas. Les pedía a mis alumnos que escribieran lo que sentían. No importaba si sabían escribir bien. Lo importante era que lo intentaran. Tomó una al azar. Era mía. La reconocí por la letra temblorosa. Decía, gracias por no reírse de mí cuando los otros lo hacían. Gracias por esperarme. Por verme. No pude contener las lágrimas. Ella tampoco. Porque hay momentos que no necesitan más palabras. Solo presencia. Si alguna vez tuviste un maestro que te salvó sin que se diera cuenta, deja su nombre aquí abajo. Que el mundo nunca olvide lo que hicieron por nosotros. Y si conoces a alguien que cree en la educación como un acto de amor,
Comparte este video con él. Pasaron horas sin que lo notáramos. Yo escuchaba. Ella recordaba. Y en cada historia, algo dentro de mí se reparaba. Había olvidado cuán poderoso puede ser alguien que simplemente cree en ti. No con discursos, sino con actos. Con una mirada paciente. Con una silla extra al frente del salón. Con un yo espero en vez de un date prisa. Al levantarme para irme, ella me detuvo. Hay algo más que quiero mostrarte. Fue hasta un mueble cubierto por un paño de lino blanco. Lo retiró con delicadeza. Era una caja de madera, pequeña, decorada con flores pintadas a mano. La abrió. Dentro había un cuaderno. Las hojas estaban envejecidas, pero bien cuidadas. Este era mi diario de clases, dijo con voz baja. Aquí anotaba todo lo que no podía decirle a nadie. Lo que sentía cada día. Lo que me dolía. Y lo que me sanaba. Lo abrió por una página al azar. Me lo mostró. Había una entrada con fecha. Hoy, Miguel por fin habló frente al grupo. ¿Tartamudeó? Sí. Pero lo hizo. No hay trofeo para esto. Pero yo sentí que ganamos. No supe qué decir. Porque nunca imaginé que un momento tan pequeño en mi vida pudiera haber sido tan grande en la suya. Guardé muchos como ese, dijo. A veces, cuando el mundo me decía que lo que hacía no valía la pena, los leía. Y volvía a empezar. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en los días en que dudé de mí. En los momentos en que sentí que no encajaba. Y en cómo, sin saberlo, ella había sido el único motivo por el que no me rendí. Usted salvó mi vida, le dije. Y nunca lo supo. Ella me miró. Los ojos vidriosos, pero firmes. No salvé tu vida, Miguel. Solo abrí una puerta. Tú fuiste el valiente que decidió cruzarla. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de verdad. Me levanté. Ella me abrazó. Un abrazo largo. De esos que cierran heridas que ni sabías que seguían abiertas. Al salir, me detuve en la puerta. ¿Puedo visitarla otra vez? Cuando quieras, dijo, sonriendo. Aquí siempre habrá café. Y un par de recuerdos más por compartir. Cerré la puerta con cuidado. Al subir al coche, miré por el retrovisor. Ella seguía allí, parada frente a su jardín, con un libro en la mano y una sonrisa que parecía eterna. Y supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Si alguna vez pensaste que eras invisible, recuerda esto. Siempre hay alguien que te ve, que cree en ti, que espera en silencio tu momento de brillar. Y si tú has sido ese alguien para otra persona, gracias, porque estás dejando huellas que el tiempo jamás podrá borrar. Pasaron los días, pero la imagen de esa mujer, de su casa llena de libros y del diario de clases, no salía de mi mente. Volví a mi rutina, al trabajo, al tráfico, a los pendientes que parecen no terminar nunca. Pero algo ya no era igual. Había algo latiendo distinto en mí, una especie de eco que no se iba. Y entonces, decidí hacer algo. Fui al desván de la casa de mis padres, donde guardábamos cajas con recuerdos viejos. Ropas, juguetes rotos, cartas sin abrir. Y allí, entre el polvo y el olor a madera húmeda, la encontré. Una hoja doblada, de color marfil, con una tinta azul casi desvanecida. Era una carta que yo había escrito, pero nunca entregado. Estaba dirigida a ella. Querida maestra, no sé si algún día leerá esto, pero quiero decirle gracias. Gracias por no rendirse conmigo, por esperar cuando nadie más lo hacía, por mostrarme que yo podía ser más de lo que los demás creían. Tal vez no lo dije nunca, pero cambió mi vida. Miguel. Me senté en el suelo. Y lloré. Porque a veces uno necesita volver al pasado, para entender por qué aún duele. Y entendí algo, no era tarde. No para devolver todo lo que ella me había dado. Volví a su casa al día siguiente. Llevaba algo en las manos. Un cuaderno nuevo. De hojas gruesas. Con una portada bordada con flores. ¿Para qué es esto?, preguntó, al abrirlo. Para que siga escribiendo. Sus memorias, sus pensamientos, sus historias. Ella acarició la tapa con los dedos. A veces siento que ya no tengo mucho que contar, dijo con voz baja. Usted tiene el mundo entero que contar, maestra. Y si no lo hace usted, ¿quién lo hará? Ella sonrió. Esa sonrisa tranquila.
Esa que solo tienen los que han vivido con amor y entrega. Nos sentamos en su patio. Tomamos café. Y por primera vez, yo fui el que la escuchó con todo el corazón. Sus relatos no eran solo sobre clases y alumnos. Eran sobre humanidad. Sobre cómo el dolor puede ser puente. Sobre cómo los silencios a veces dicen más que las palabras. Sobre cómo educar no es llenar cabezas, sino tocar almas. Esa tarde, cuando el sol caía detrás de los árboles, ella me miró con ojos suaves. ¿Sabes qué me alegra más? Me preguntó. ¿Qué? Saber que mis semillas florecieron. Y entonces supe que había llegado el momento de hacer algo más, de compartir esa historia, para que el mundo supiera quién era ella, para que miles, millones, recordaran que detrás de cada vida transformada, hay un maestro invisible, uno que no pidió fama, uno que no salió en la foto, pero sin el cual nada hubiera sido posible. Grabé un video, no uno con luces ni edición profesional, solo mi voz y su historia. Conté todo, desde el día del aventón hasta esa carta olvidada. Hablé de su risa, de sus ojos, de sus libros viejos, de cómo había salvado a un niño que no sabía quién era. Ese video se volvió algo más. Se volvió un homenaje, un espejo para miles de personas que, como yo, llevaban en el alma una deuda con un maestro. Los comentarios comenzaron a llegar. Me hiciste recordar a mi profesor de primaria. Lloré. No sabía cuánto necesitaba ver esto. Mi madre fue maestra. Murió hace años. Gracias por traerla de vuelta por unos minutos. Lo que comenzó como una simple carona, terminó abriendo memorias dormidas en personas que jamás conocí. Una semana después, regresé a visitarla. Llevaba mi celular. Y el video que ya tenía millones de vistas. Le mostré los comentarios, uno por uno. Ella los leía despacio, como quien saborea un poema. A veces sonreía. A veces, dejaba caer una lágrima silenciosa. Todo esto, por mí, dijo casi susurrando. Todo esto, gracias a usted. Se quedó en silencio. Y luego, con esa voz que alguna vez corrigió exámenes y calmó tempestades, me dijo, nunca subestimes el poder de una palabra dicha con amor. A veces, décadas después, esa palabra aún está floreciendo en alguien. Nos abrazamos. No sé cuánto tiempo. Solo sé que en ese abrazo, algo se cerró y algo se abrió. Días después, recibí una carta, de su puño y letra. Decía, querido Miguel, si esta historia sirve para que un solo maestro no se rinda, para que un solo alumno sea visto, entonces valió la pena. Gracias por no olvidar. Gracias por haber regresado. Siempre. Maestra Clara. Hay momentos en la vida que parecen simples. Un aventón, un cuaderno, una taza de café. Pero detrás de cada uno, puede estar escondida a lembranca maíz poderosa de todas. Aquella que nos lembra, que nos ajudó a ser quien somos. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal. No por mí, sino por todas esas historias que no deben ser olvidadas. Y si conoces a alguien que alguna vez fue salvado por un maestro, compártele este video. Porque hay voces que merecen eco eterno.